Mateo estaba sentado frente a los papeles y veía con claridad que el restaurante ya no tenía salvación. Solo un milagro podría rescatarlo. Pero como es bien sabido, los milagros no existen. El camino hacia la nada había comenzado el año anterior, cuando contrató a un gerente. El tiempo no le alcanzaba para nada y, según las ganancias, podía permitirse perfectamente el sueldo de una persona más. Él, por su parte, se dedicó a otro asunto, la rehabilitación de su hija. Se había lesionado la espalda en sus clases de gimnasia y los médicos le habían realizado 3 operaciones antes de decirle, todo está en sus manos. Todo se le vino encima de golpe. A su hija la salvó, la puso de pie, pero el restaurante, podría decirse, lo perdió. Primero renunció el chef. Mateo no se enteró de inmediato, sino después de que otra persona ya había comenzado a trabajar. Luego, las ganancias empezaron a disminuir. Él nunca tenía tiempo, y el gerente le informaba por teléfono que eran dificultades temporales, que la cocina del nuevo chef era diferente y la gente aún no se acostumbraba del todo. Cuando Mateo finalmente regresó, casi se desmaya. En el restaurante reinaba el abandono. No había clientes. Las meseras jugaban a las cartas y el propio gerente dormía detrás de la barra. ¿Qué está pasando aquí? Pero eso resultó ser solo la punta del iceberg. Cuando empezó a revisar los informes, comprendió hasta qué punto lo había estado robando aquel hombre, a quien despidió de inmediato. Ahora no tenía muy claro qué hacer. No había con qué pagarle al personal, ni a los proveedores. Podía vender el restaurante por una miseria o intentar sacarlo a flote, ahorrando literalmente en todo. Don Mateo, ¿se puede? En el umbral se acurrucaban 2 muchachas. Sus meseras. Claro, pasen. Se sentaron en un sofá. Supongo que vienen a decirme que renuncian. Ahí está el papel. Todavía no lo he guardado. Ya me dejaron su renuncia el conserje y el guardia. No, todo lo contrario. Vinimos a decirle que estamos con usted. Y que vamos a esperar. Nos paga después. Cuando el restaurante se recupere. A Mateo casi se le saltan las lágrimas y dijo en voz baja. ¿Y si no lo logro? ¿Y si no se recupera? Una de las chicas habló con fervor. Claro que se va a recuperar. Confiamos en usted. Él sonrió. Ya quisiera yo tener su confianza. Pero ahora lo entiendo. Debo intentarlo. A eso nos referimos. Mientras la gente regresa, podemos cocinar menos. Y ya veremos cómo va. ¿Pero quién va a cocinar? Buena pregunta. Supongo que nosotros. La otra muchacha, que se llamaba Natalia, dijo. Oiga, para empezar, podríamos invitar a mi abuela. Ella ya no puede cocinar. Está mayor, pero sí puede aconsejar y enseñar. Todavía cocina de maravilla. Bueno, chicas, intentémoslo. No había pasado ni media hora cuando volvieron a tocar a su puerta. En el umbral estaba una elegante mujer mayor. Buenos días. ¿Quién diría que los servicios de una vieja todavía le serían útiles a alguien? No necesita pagarme nada. Primero, porque Natalia ya me lo contó todo. Y segundo, porque no tiene idea de lo aburrido que es sentirse inútil. Me llamo Elvira. Mateo sonrió. Mucho gusto en conocerla, doña Elvira. Natalia me dijo que cocina usted de maravilla. 1 hora después, la mujer le trajo una lista. Esto es lo mínimo indispensable para un día. Como por ahora el restaurante tiene problemas de dinero, compraremos los productos para 1 o 2 días. Por la noche, Mateo salió a la calle. Había olvidado por completo que ya no tenía ni guardia ni jardinero, y el terreno no era pequeño, bugambillas, macetas, algunas palmeras yucas. Disculpe. Se sobresaltó. Una mujer se le había acercado. Había algo en ella que la hacía diferente a las demás mujeres. Disculpe. Estoy buscando trabajo. ¿Quizás tenga algo para mí? Acabo de salir de la cárcel. Mis familiares vendieron la casa mientras yo no estaba. No tengo donde vivir y en ningún lado me dan trabajo. Así que, si usted confiara en mí, no lo defraudaría. La mujer rompió en un sollozo. Mateo comprendió. Estaba en las últimas. Seguramente ya la habían rechazado en todas partes. Y no era tan mayor, de una edad parecida a la suya. ¿Qué tenía que perder? En realidad, ya había tenido empleados honestos y sin antecedentes. ¿Cómo se llama? Victoria. Venga conmigo. Puedo ofrecerle ser una especie de guardia y jardinera. La verdad es que mis asuntos no van muy bien ahora. Así que no podré pagarle mucho. Por eso uno los 2 puestos. Y podemos acondicionar el almacén para que viva ahí. No se preocupe. No bebo ni fumo. Nunca me ha gustado.
Las chicas y doña Elvira al principio trataron a la nueva con cierta cautela, pero un par de días después, doña Elvira lo echó de la cocina. Váyase, don Mateo, vaya a ocuparse de los asuntos de organización. Nosotras nos las arreglamos sin usted. Pero nada de peros. Victoria nos ayuda mucho. Pasaron unos días más. Ya podía comprar productos para 3 o 4 días. La verdad es que la lista a veces lo sorprendía. Pero Mateo decidió no meterse. Después de todo, cada vez entregaban más y más dinero de la caja, y comprendió que su oportunidad quizás no era tan remota como pensaba. Mateo volvió a sumergirse en los papeles. Tenía que empezar a apartar dinero para los sueldos, para la luz. De pronto, se escuchó mucho ruido en el salón, como si estuviera lleno, aunque sabía perfectamente que eso no podía ser. De todos modos salió a ver. Salió y se quedó de piedra. El salón estaba lleno. Sus 2 meseras corrían de un lado a otro a la velocidad del rayo. Mateo incluso se frotó los ojos. Pero no. Todas las mesas estaban ocupadas. No era su imaginación. Corrió a la cocina. Junto a la estufa estaba Victoria. Y doña Elvira, con un delantal puesto, pelaba verduras. Ah, miren quién llegó. El jefe. Qué bueno que vino. Rápido. Póngase con las verduras. A doña Elvira sola no le da tiempo con tanto movimiento. Mateo, en silencio, tomó un cuchillo y luego preguntó. No entiendo. Acabo de salir al salón y está lleno de gente. ¿En serio? Doña Elvira y Victoria intercambiaron una mirada. Pues, mire, es un sacrilegio poner a Victoria a vigilar el restaurante. Ella es chef, y una chef que cocina como los dioses. Antes trabajaba como chef en un restaurante. ¿De verdad? Victoria asintió con una sonrisa tímida. Solo no me quite los otros puestos. Puedo con todo. Por ahora no tengo dónde vivir. Trabajaban en armonía. Mateo observaba discretamente a la nueva. Hacía todo como una profesional. Podría haberla observado indefinidamente, y se veía completamente diferente cuando cocinaba. Una sonrisa en su rostro. Una mirada serena, sin rastro de miedo. Al final del día, cuando el salón ya estaba cerrado, mientras hacían el pedido de productos y tomaban café, Mateo no pudo más. Victoria, entiendo que es gracias a su profesionalismo que tenemos esta avalancha de clientes. Ella sonrió, avergonzada. ¿Qué dice? Doña Elvira es una verdadera maestra. Si nos permitirá incluir en el menú pasteles y postres, vendría aún más gente, porque para la repostería, doña Elvira es una diosa. Lo pensaré. Aunque, ¿qué hay que pensar? Les doy total libertad, pero con una condición. Doña Elvira lo miró de reojo. ¿Y cuál sería esa? Les pagaré como a chefs. Yo tengo una buena pensión. Está bien. Aceptó. Se echó a reír. Mientras Victoria decía en voz baja. A mí me basta con lo que me prometió. Le estoy muy agradecida. Usted fue el único, de entre muchos, que me creyó y confió en mí. Mateo suspiró. Victoria, recuerde esto, todo trabajo debe ser remunerado, y más uno como el suyo. Dígame, ¿por qué estuvo en la cárcel? Ella suspiró. Por lesiones graves. Doña Elvira y Mateo exclamaron a la vez. ¿Por qué? Victoria era una mujer menuda. Era difícil imaginar que pudiera haberle dado una paliza a alguien. Verán, el restaurante donde trabajaba fue comprado, y el nuevo dueño decidió que las ganancias debían ser mucho mayores. Empezó a traer productos de mala calidad, pero muy baratos, y me exigía que yo siguiera preparando platillos igual de deliciosos. Discutíamos mucho. Yo tiraba lo que estaba podrido y él me lo descontaba del sueldo. Mi paciencia se acabó cuando trajo pescado echado a perder. Estaba congelado, pero cuando empezó a descongelarse, un olor terrible invadió la cocina. Lo llamé y le pregunté cómo pensaba darles de comer a los clientes semejante porquería. Bueno, una cosa llevó a la otra, y discutimos muy fuerte. Me dijo que mi trabajo era cocinar y que si no sabía hacer nada, podía irme a limpiar los baños. No sé de dónde saqué tanta fuerza, pero agarré un guachinango grande y con todas mis fuerzas le estampé el pescado en la cara. El resultado, nariz rota, conmoción cerebral y no sé qué más. Obviamente, me denunció, contrató un abogado y me dieron la pena máxima. Estuve 4 años encerrada. Mateo soltó el aire. Sabe, si todo esto no fuera tan terrible, ahora mismo me moriría de la risa. Victoria sonrió. Y lo mejor fue que, en el momento del impacto, el pescado reventó. Como estaba podrido,
pues si el dueño del restaurante quedó cubierto de tripas apestosas. Sabe, solo por ver eso, repetiría el golpe. Y en ese momento, Mateo no pudo contenerse. Intentó disimular la risa con una tos. Pero doña Elvira, y luego la propia Victoria, ya estaban carcajeándose. Las meseras entraron corriendo a la cocina y se quedaron paralizadas. Natalia dijo arrastrando las palabras. Pensamos que les había pasado algo. ¿Qué les pasa? Se están muriendo de la risa como locos. Por cierto, trajeron el pescado. Vaya a alguien a recibirlo. Al oír la palabra, pescado, todos se doblaron de la risa de nuevo. Mateo, apenas pudiendo respirar, dijo, espero que no traigan ningún guachinango. Y volvieron a soltar la carcajada. Natalia miró a su abuela, que se ahogaba de la risa. Abue, ¿qué te pasa? Ya más calmados. Mateo y Victoria fueron a recibir el pescado. Victoria, con ojo profesional, apartó 2 piezas. Estos no los aceptamos. El hombre que los trajo se indignó. ¿Y eso por qué? Todo el pescado está fresco. ¿Qué le pasa? Este pescado ya fue congelado antes. Si quiere engañarnos, buscaremos otro proveedor. El hombre se calmó de inmediato, tomó el dinero, prometió que no volvería a ocurrir y luego añadió. Es que uno se acostumbra a que le reciban todo sin mirar. La verdad, hasta da gusto saber que a alguien sí le importa con que alimenta a la gente. Con cada día que pasaba, los asuntos del restaurante iban mejorando. La gente hacía reservaciones con antelación. Siempre había una fila esperando. Victoria ya era desde hacía tiempo la chef ejecutiva. Mateo contrató a un guardia, a un jardinero y a más meseros. Ahora las chicas eran las encargadas, de lo cual estaban muy orgullosas. Victoria, por su parte, había cambiado hasta volverse irreconocible. Mateo le alquiló un departamento. La mujer intentó decirle que ella misma lo pagaría, pero él ni siquiera quiso escuchar. Victoria, a especialistas como usted hay que aferrarse con uñas y dientes. Ella localizó a una vieja amiga, y no fue en vano. Cuando sus familiares vendieron el departamento, le permitieron a la amiga recoger las cosas de Victoria, y ahora ella vestía a la moda, elegante y, además, se maquillaba. Mateo se sentía notablemente cohibido cuando estaba cerca de ella. Un día, Victoria le pidió permiso para ausentarse un par de horas. Necesito recoger unos documentos. Ya sabe, todavía estoy bajo supervisión. Solo serán 2 horitas. Usted ayúdele un poco a doña Elvira. Claro que sí, vaya tranquila. Doña Elvira lo miró fijamente. Mateo, perdóname que me meta, pero yo ya he vivido mucho. Tú no invitas a Victoria a salir a ningún lado porque estuvo en la cárcel, ¿verdad? A Mateo le pareció que se sonrojaba. Luego suspiró. Dígame, ¿cómo lo supo? Solo un ciego no vería que estás colado por ella hasta los huesos. Sí, o sea, ¿Victoria también lo ve? No, ella no lo ve, porque está exactamente en el mismo estado. Mateo se sentó, desconcertado, y yo que pensaba que no le gustaba nada. Por eso ni siquiera lo he intentado. ¿Estás segura? ¿No se lo habrá imaginado? Doña Elvira negó con la cabeza. Ay, esta juventud que poco independientes son, ciegos como gatitos. Pero tengo una hija. Hacía mucho tiempo que su hija le decía que no podía vivir así, que necesitaba conocer a alguien, que la vida no se había acabado. Él se había olvidado por completo de sí mismo. Le decía que nunca se perdonaría si su papá no se volvía a casar y que pensaría que era por su culpa. Pero esa era su hija. ¿Cómo la recibiría Victoria? Considerando que él ni siquiera sabía cómo lo recibiría Victoria a él. ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver su hija? Se rascó la nuca. Era verdad. Ni siquiera había intentado presentarlas. De hecho, no había intentado nada. Pasaron 3 meses. Después de un turno, Mateo reunió en la cocina a toda la vieja guardia con la que había levantado el restaurante. Muy bien. Escuchen. Están todos invitados a nuestra boda. La celebraremos en otro restaurante, para que puedan descansar como se debe. 1 minuto de silencio. Y luego la cocina se llenó de gritos y vítores. Una avergonzada Victoria recibía las felicitaciones. Elegimos un restaurante francés porque a Milena le encanta la cocina francesa. Milena era la hija de Mateo. Ella y Victoria se habían hecho amigas de inmediato, desde el primer segundo en que se vieron. Y, por cierto, aquel restaurante en el que Victoria había trabajado se fue a la quiebra, lo cual era de esperarse. Varios clientes habían demandado al establecimiento por intoxicación alimentaria y, por supuesto,
Ganaron el juicio. Tiempo después, Mateo lo compró por una suma ridícula. Planeaba regalárselo a su esposa el día de la boda. ¿Y por qué no? En su opinión, sería un acto de justicia poética.